Buenas tardes, bienvenidos todos y todas, y con esta charla se inicia el ciclo de las charlas temáticas del Museo de la Alhambra. La charla versa sobre la obra de acceso a la Alhambra con la llegada de Carlos V, específicamente la Puerta de la Granada. No sé... ¿Sigo? Vale. La obra de acceso a la Alhambra en realidad son dos, la Puerta de la Granada y el Pilar de Carlos V, que al final de la charla pues daremos unas pinceladas sobre ello. Bien, es verdad que no es el centro de la charla que nos ocupa. Bien, aquí tenemos a la Puerta de la Granada, que como todos sabemos está en la calle de la Cuesta de los Gómeres, al lado del... Bueno, en la parte izquierda para mí, derecha para... Sí, izquierda para todos, está el Palacio de los Condes de Cartagena y a la derecha se ve un trozo de muralla que pertenece a la muralla que unía a la Alcazaba con Torrebermeja. Bien, la construcción es una construcción tripartita, como estamos viendo, con arco de medio punto, un arco central mucho más alto. Bueno, luego hablaremos sobre la altura de los arcos, con columnas toscanas, un frontón y almohadillado. Es la misma forma de decorar que tiene el primer piso del Palacio de Carlos V. El almohadillado se pone muy de moda en el siglo XV, especialmente en Italia. Ya lo veremos más adelante. Bien, como decía, Carlos V llega a Granada en el mes de junio de 1526, acaba de casarse con su prima hermana Isabel de Portugal y se casa un poco de tapadillo. ¿Por qué? Pues porque concurren dos circunstancias. Una, acaba de morir su hermana María de Hungría, la reina de Hungría, y esto haría que la corte entrara en un periodo de luto, con lo cual no pudo haber ningún tipo de festejo ni ninguna celebración. Y quizás la otra, más importante a nivel político, es que Carlos V necesita una dispensa papal para casarse con su prima hermana, que le otorgó el Papa. Pero Carlos mandó ejecutar al arzobispo Acuña, al arzobispo de Zamora, porque formó parte de la revuelta de los comuneros. Entonces, esta circunstancia, Carlos prevé que el Papa no le va a gustar nada y el Papa podría pues, levantar la idea de, bueno, la idea no, la prerrogativa de que se casara con su prima hermana, o también puede, pues, sí, excomulgarlo, no me acordaba de la palabra. Bien, Carlos V entra por la Puerta de Elvira, era la calle principal de Granada, y a lo largo de la puerta pues hay una serie de arcos y altares efímeros, con lo cual se quiere pues dar preponderancia y dar importancia a la venida del emperador, de manera que todo el mundo sale, toda la ciudad sale a ver la llegada de Carlos, y se producen tumultos hasta el punto de que la guardia de Carlos tuvo que disparar al aire para, bueno, pues para que la gente fuera saliendo del recorrido y pudiesen avanzar. Carlos llegaron y su séquito evidentemente llegó a la Capilla Real, que era donde estaban enterrados sus abuelos y sus padres, con el fin de, bueno, pues de realizar un Te Deum por el viaje que había hecho y que había coronado con éxito. Hay que decir que Carlos V siempre se dio cuenta de la importancia política de la ciudad de Granada. Es por ello que en un primer momento pensó en
reformar la ciudad de manera que fuera la ciudad imperial, como la capital de su imperio. Y bueno, pues se basaba en que tenía dinero suficiente como para remodelar la ciudad. De manera, y bueno, y el dinero provenía de los musulmanes. Los musulmanes hay que tener en cuenta que desde 1492 hasta 1526 la ciudad en unos 30 años tiene que transformarse de una ciudad musulmana con una población musulmana y una mentalidad musulmana en una ciudad cristiana. Y aunque parezca algo baladí, fue una transición muy difícil y Carlos V era consciente de que la ciudad era un polvorín porque los musulmanes se sentían muy presionados por los castellanos. Los castellanos se quedaron con las mejores casas, con las mejores tierras, con los mejores puestos en la corte, con los mejores puestos en la sala de oidores, etcétera, etcétera. Bien, como digo, los musulmanes, con el fin de atenuar un poco, bueno, también tenemos que tener en cuenta que los reyes católicos dejaron a Talavera, al arzobispo Talavera, un hombre de talante muy abierto, un hombre muy flexible, que trató de que la transición fuera de una forma fluida. Pero a la llegada de Cisneros la situación dio un vuelco completamente y los musulmanes hablaron con Carlos y decidieron otorgarle un regalo en dinero, 90.000 ducados, pagaderos en 8 años. Más o menos, un ducado tendría un valor aproximado de unos 170 euros, es dinero. Bueno, Carlos V no pudo terminar y coronar su proyecto de construir la ciudad imperial aquí, pues por una serie de circunstancias, entre ellas la revuelta de los moriscos. Evidentemente, cuando surgió la guerra de Granada, los moriscos dejaron de dar dinero, eso es evidente. Luego también ocurrió la reforma de Lutero. Es un poco surrealista, pero Carlos V tenía empréstitos con la familia Fugger, eran unos banqueros industriales alemanes, bueno, porque tenían minas, que hicieron su fortuna a partir de las dispensas que otorgaba el Papa. Ellos lo vendían, la mitad del dinero se quedaban con ellos y la otra mitad iba para el Papa para construir la Catedral de San Pedro. Bien, Lutero se escandalizó ante este tipo de actividades y bueno, pues se inicia la reforma luterana, que es algo contra lo que tiene que luchar Carlos V, porque él pretende que, como tiene unos territorios amplísimos, debe de unificarlos de alguna manera, y él pretendía unificarlos a través de la religión. Con la reforma de Lutero, pues esto no se puede llevar a cabo. Además, ya Carlos V está bastante cansado y delega el poder en su hijo Felipe II, que decide trasladar, o mejor dicho, hacer la capital del reino en un pueblecito que hay al lado del Manzanares, que era un pueblecito musulmán que se llamaba Mairí y que hoy día es Madrid. Bien, de hecho el Palacio Real está situado exactamente encima del Alcázar de Mairí. Bien, he hecho un pequeño índice para que estructuremos la charla y no nos vayamos por los cerros de Úbeda. Bien, el primer tema es la llegada de Carlos V y el segundo es el programa urbanístico y edilicio, y después ya nos centraremos en la Puerta de la Granada y si nos da tiempo pues hablaremos un poquillo del pilar de Carlos V. Bien,
la llegada de Carlos V en 1526 supondrá el inicio de un programa urbanístico basado fundamentalmente en su idea imperial. ¿Cuál es la idea imperial de Carlos V? Pues él desarrollará una política basada en la idea humanista, la paz como base del desarrollo de los reinos y la integración de todos sus reinos bajo una misma religión. He traído unas pinceladas sobre la corriente de pensamiento humanista, porque aunque sé que todos lo sabemos, pero bueno, no está mal recordarla. Como todos sabemos, la corriente de pensamiento humanística es una corriente filosófica que empezó siendo una corriente literaria. La idea fundamental del pensamiento humanista es que conciben el universo como un universo antropocéntrico, es decir, el centro del universo es el hombre, no tiene nada que ver con las ideas feudales de la Edad Media que decían que el centro del universo era Dios. Es por ello que el hombre, como quiere actuar de una manera reflexiva y de una manera razonada, tiene necesidad de aprender. Y es por ello que se desarrollan las universidades y los colegios. De hecho, Carlos V fundó una universidad aquí en Granada. El hombre necesita ser responsable de sus actos y de su forma de pensar, que es totalmente libre, sin estar mediatizado por la idea de Dios. Y después hay un estudio intensísimo de lo clásico, de lo griego y de la cultura grecorromana. Bien, la idea de la paz como base para el desarrollo de los reinos es una idea que se desarrolla muchísimo en la antigüedad. Se suponía que un Estado que vive en paz genera grandes periodos de tranquilidad y, por lo tanto, de desarrollo comercial, económico y social. Y después Carlos necesita, sí o sí, unificar su reino de alguna manera. Tenemos que tener en cuenta que los reinos de Carlos V empezaban en Austria y terminaban en América. Y además había Portugal no pertenecía a la corona, pero sí que es verdad que había una zona del norte de África que también pertenecía a Carlos. Entonces, estamos viendo que son poblaciones y territorios con una forma de pensar totalmente distinta, con lenguas distintas. En uno se hablaba el valón, en otro se hablaba el flamenco, en otro se hablaba en alemán, en fin, italiano, castellano, un follón importante, de manera que tendría que unificar. La única forma de poder dirigir y gobernar esos reinos era a través de una unificación, y pensó que una manera de unificarlo era a través de la religión. Bien. Estas ideas pues marcarán un cambio decisivo en el aspecto urbano de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque intervino urbanísticamente y además remodeló edificios que ya se estaban construyendo en la época de sus abuelos, como por ejemplo la catedral o el Hospital Real. Bien, el nuevo estilo, al que todos llamamos el Renacimiento, se generalizó a partir del siglo XVI y todas las jerarquías, tanto aristocráticas como eclesiásticas, lo adquieren para desarrollar sus ideas políticas. Es un medio de difusión de sus ideas políticas. En Granada y en toda España, pero hablamos de Granada, había una aristocracia que estaba muy relacionada con Italia. Es verdad que en Granada está muy relacionada con Italia desde la época almohade, porque se comerciaba fundamentalmente con los genoveses, tanto es así que la calle de la cárcel estaba situada la lonja de los genoveses. Entonces, esta jerarquía aristocrática van mucho a Italia, van pues para formarse, van
porque tienen intereses económicos y también porque participan en la guerra. Estamos hablando de que hacía poco tiempo se desarrolló la guerra de Italia, la guerra de Nápoles con el Gran Capitán y demás. Bien, pues esta aristocracia trae elementos que están construidos en estilo clasicista, en estilo renacimiento. Sepulcro, fachada de los palacios, chimenea, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a hablar ahora, creo que es importante hablar sobre el urbanismo porque a través del urbanismo Carlos V pretende desarrollar su programa político utilizando todos los medios que puede utilizar a su alcance, desde los artísticos hasta por sistemas políticos, económicos y sociales. Y en este caso el urbanismo es uno de los elementos que utiliza para transformar una ciudad que era medieval, gótico mudéjar, transformarla en una ciudad pues, europea, en una ciudad cristiana y una ciudad que clarifique los espacios. Hay que tener en cuenta que, como he dicho antes, la forma de pensar de la sociedad musulmana no tenía nada que ver con la forma de pensar de la sociedad cristiana. Los musulmanes, hablando de urbanismo, vivían hacia adentro. Las casas musulmanas no tienen una fachada preciosa, ni muchas ventanas, ni nada de eso. Tienen una puerta y 2 ventanitas si acaso. La decoración se circunscribe en el interior, porque la sociedad musulmana vive hacia el interior, la sociedad castellana vive hacia el exterior. Por eso los palacios tienen una fachada increíble, más que lo operativo que pueda hacer la casa en la zona interior. Es por ello que a través del urbanismo también la concepción urbana musulmana son calles estrechas, calles sinuosas, calles que no tienen salida. Por otra parte, los musulmanes no tienen claro el concepto de lo que es urbanismo público. Para ellos todo era privado, hasta el punto de que, como la familia musulmana es una familia muy extendida, ahora también, pero antes mucho más, en una casa podían vivir los padres, los hijos, los abuelos, primos, tíos, etcétera, etcétera. De manera que cuando se iban casando, iban naciendo niños, la casa cada vez se le quedaba más pequeña. Así que una forma de ampliar la casa era construir un arquito hacia la casa de enfrente. Las calles eran muy estrechas y sobre el arquito poner habitaciones. Y esto actualmente podemos verlo en la iglesia de Santo Domingo. No sé si sabéis que Santo Domingo tiene un arquito que comunica con la casa de al lado y sobre él se construyó. Pues se construían esa especie de arquitos, se construían voladizos y sobre los voladizos se construían casas, de manera que las calles eran una tortura. Carlos pretende clarificar las calles, bien es verdad que no consiguió hacerlo más que en la zona de la Medina Baja. En la zona del Albaicín pues, fue un poco difícil. De todas formas, en 1530 se desarrolla una orden municipal con el fin de que las nuevas casas que se construyan, se retranqueen con el fin de que la calle tenga más amplitud y que se destruyan pues, los voladizos, los arquitos, etcétera, etcétera. Bien. La llegada del cristianismo, del clasicismo se realiza a través, como ya he dicho, de la aristocracia. Hay una secularización de los funcionarios que van a dirigir los proyectos constructivos y los proyectos urbanísticos. Los reyes católicos dejan la dirección de la obra en manos de la jerarquía eclesiástica. A Carlos no está de acuerdo con esa situación y la deja en manos de personas
que están preparadas y que son afines a su persona, como por ejemplo es el marqués de Mondejar, el hijo del conde el conde de Tendilla, que no me acordaba. Bien, lo que se pretende es, como ya digo, a una clasificación más amplia del callejero a través del trazado hipodámico. El trazado hipodámico es pues bueno, el trazado de las calles en cuadrículas. Y una idea que se llama el policentrismo, que lo que pretende es que la ciudad tenga una serie de ejes fundamentales que se unan unos con otros, y estos ejes pueden ser desde plazas, que es importante porque a través de las plazas se desarrollan festejos que adoctrinan de alguna manera a la población, y también pueden ser edificios, tanto institucionales como religiosos. La idea del policentrismo es que es un medio de participación y control. Como he dicho, la sociedad musulmana es una sociedad hacia adentro, no hacia afuera. Si tú te encierras en tu casa, difícilmente vas a poder controlar lo que haces y lo que piensas. En cambio, si estás en la calle, se te puede adoctrinar de alguna manera. Bien, como por ejemplo, pues Plaza Birrambla, ahora hablaremos de ella, pero en Plaza Birrambla era una ciudad fundamentalmente cívica. ¿Por qué? Porque en ella se desarrollaban todo tipo de festejos, desde una coronación, la llegada de alguna personalidad importante y un hecho fundamental desde mi punto de vista a la hora de adoctrinar a la población, que fue la despedida de los soldados que se fueron a la guerra de la Alpujarra. Esto lo que te está diciendo es, o piensas como nosotros o ya sabes lo que hay. No sé si me estoy explicando. Bien. Y también el policentrismo distribuye a la población por clases y residenciales y por funciones, y el paisaje de la ciudad se concibe desde una idea totalmente integradora. Seguimos. Entre los años 1492 y 1550 se produce la entrada de la ciudad en una esfera espiritual totalmente nueva. Se cree que se va a construir una ciudad ideal y cristiana. Se intenta, como hemos dicho, europeizar la ciudad y olvidarse de los esquemas medievales. Se produce el desarrollo urbano desde un diseño totalmente humanista, no solo porque la idea humanista están floreciendo y están desarrollándose. Es que Carlos V estuvo educado por un humanista, Erasmo de Rotterdam. Este hombre es un humanista convencido. Después hay un interés por integrar la población en la esfera de lo público, es decir, sacarlo de su casa, porque yo no veo lo que tú haces dentro de puertas adentro y me interesa saber qué haces porque vivimos sobre un polvorín y los hechos lo demuestran. La apariencia de los edificios como una herramienta pedagógica, la introducción del clasicismo en las prácticas gremiales, es decir, todos los gremios que hay en Granada, y sobre todo los artísticos, ya sean los carpinteros, ebanistas, arquitectos, pintores, todos tienen que desarrollar su obra influidos por las prácticas, por la idea de renacimiento. Y también hay un hecho importantísimo, que es la separación entre la religión y la política en el centro urbano. Y he traído una imagen de un edificio que se destruyó por un incendio en 1879, que era la Casa de los Miradores. La Casa de los Miradores se construyó en Plaza Birrambla. Como he dicho, Plaza Birrambla era un espacio lúdico fundamental, cívico-lúdico,
Y la Casa de los Miradores se utilizó como palco para que las jerarquías, tanto eclesiásticas como políticas, se sentara y observara pues, los diversos festejos y los diversos eventos que se desarrollaban allí. Bien, los nuevos espacios intervenidos. Como he dicho, fundamentalmente los espacios que se intervinieron fue en la zona baja de la ciudad, como por ejemplo la plaza de Virrambla, el Ataví, que era una plazoleta que había al final de la calle Elvira, y lo que actualmente le llamamos el campo del Príncipe. Bien, también aparecen, bueno, esta imagen es la de la Plaza del Príncipe. Aparecen nuevos barrios extramuros, como por ejemplo el barrio de la Duquesa. La duquesa de Sesa, esposa del gran capitán, pide permiso a Carlos para construir un mausoleo en la iglesia de San Jerónimo. Y con el fin de seguir con más interés y más presencia la obra que la inició Jacobo Florentino y la sigue Siloé, decide construirse un palacio en la calle de la Duquesa. Es un palacio extramuros y al albur de esa construcción y porque los precios del suelo eran mucho más económicos, una serie de aristócratas granadinos empiezan a construirse sus palacios ahí. El Palacio de la Duquesa, el barrio de la Duquesa iba desde la calle de las Tablas a la Plaza de los Lobos, pasando por la calle Duquesa, como es natural. La calle de las Tablas se llama así porque por una ordenanza municipal, bueno, mejor dicho, las carnicerías estaban situadas en esta zona. Las carnicerías siempre se sitúan fuera de los muros de la ciudad porque producen olores y residuos desagradables. Entonces, como digo, hay una norma municipal que dice que la carne de las reses que se matan en la carnicería y que se van a exponer y se van a vender, deben de ir situadas sobre tablas, pero no se puede mezclar la carne del aviar, por ejemplo, con la carne caprina. Es decir, la carne de aviar debía de ir en una tabla y la carne caprina en otra y la carne de cerdo en otra. Y por eso se le llamó a la calle, como era la calle donde se exponían y se vendían los productos cárnicos, por eso se le llamó la calle de las tablas. Bien, también se intervino, como es natural, la Plaza Nueva, pero esa que la voy a desarrollar más adelante. No sé ni qué hora es. Bien. Aquí traigo un plano de la arcaicería porque esto es un centro en lo que se basó, mejor dicho, el policentrismo urbano de la ciudad. Tenemos la zona comercial, la zona religiosa, la catedral, la universidad que se fundó en la parte que da enfrente del sagrario del Palacio Arzobispal y el Palacio Arzobispal, que tenía una parte de la fachada a la plaza de Virrambla. Y en la antigua madrasa se sitúa la Casa de los Caballeros 24, es decir, el Ayuntamiento de Granada. Así que en esta diapositiva estamos viendo lo que es una zona policéntrica de la ciudad, que aúna la zona comercial. Esto, bueno, en época nazarí también existía, porque estaba la mezquita mayor, la madrasa yusufilla y la zona comercial. La Plaza Virrambla en realidad era un arrabal que se formó por los acopios de tierra que traía el río Genil. Bien, y en esta plataforma de Ambrosio de Vico vamos a ver las zonas que se intervinieron
en la época de Carlos V. Se intervino en la Alhambra con el desarrollo de las casas reales viejas. Las casas reales viejas son los palacios nazaríes. Carlos V, cuando llegó a Granada, los palacios nazaríes no eran operativos para poder vivir. Los espacios estaban compartimentados de una manera que ellos no eran suficientes para desarrollar su vida, por lo cual se construyeron lo que son los palacios, la casa del emperador, los cuartos del emperador, que llamamos hoy en día, o también los cuartos de Washington Irving, porque Washington Irving estuvo viviendo allí cuando vino a Granada, y además hay una placa que lo conmemora. Bien, también se intervino en la torre del peinador de la reina, reconfigurándolo y decorándolo de nuevo para que viviera Isabel de Portugal. Lo que pasa es que esta mujer pues no le gustó, hubo una serie de terremotos, la mujer parece que le cogió miedo y se trasladó a vivir al convento de San Jerónimo. Bien, pues como estamos viendo, aquí está Plaza Nueva, que se enlazaba con la catedral y con la Plaza Virrambla, y enlazaba a través de la calle del Zacatín, una calle eminentemente comercial y que unía Plaza Virrambla con Plaza Nueva. Hay que tener en cuenta que ahora el Zacatín queda termina en la Gran Vía. La Gran Vía se construyó en una época totalmente posterior, no existía, entonces por eso se podía unir perfectamente. Estamos viendo a la zona del Hospital Real. El Hospital Real se construyó sobre un cementerio musulmán extramuros de la ciudad, y se construyó allí porque la primera idea de los Reyes Católicos era construirlo cerca de la catedral, pero los precios del suelo subieron tantísimo y como no tenían mucho poder adquisitivo, trasladaron el Hospital Real a una zona extramuros donde los precios del suelo eran mucho más baratos. Bien, pues vemos la Plaza del Príncipe y el convento de San Jerónimo. Y he traído este mapa para que tengamos una visión global de todos los puntos donde se intervino urbanísticamente o ediliciamente Carlos V. Tenemos el Hospital Real, el convento de San Jerónimo, la catedral y la capilla real, el palacio del arzobispado. Luego tenemos en San Matías la iglesia imperial de San Matías, la Puerta de la Granada, la casa real vieja, y el palacio de Carlos V y el pilar de Carlos V. Bien, y como decía, las obras de acceso a la Alhambra son, pues eso, la Puerta de la Granada y el pilar de Carlos V. Bien, he traído este mapa para que veamos la situación de la Puerta de la Granada con respecto a la ciudadela de la Alhambra y la ciudad. Hay que tener en cuenta que la situación de la Puerta de la Granada no es algo baladí, no es que dijo, bueno, pues la voy a poner aquí, no. Tiene una razón de ser y una razón importante. Primero, es la puerta de entrada hacia la ciudadela de la Alhambra y además enlaza la ciudadela con la Plaza Nueva y la Chancillería, y ahora explicaremos por qué. Bien, la jurisdicción en el siglo XVI de la ciudadela de la Alhambra incluía la puerta principios de la calle de los Gomeres, el Alamillo, que es una zona que hay cerca de la iglesia de San Cecilio, el Realejo, Peñapartida, para que nos acordemos, es donde está situado el Carmen de los Catalanes, pero para que tengamos más claridad, por frente de la Alhambra Pala. Bien, los alízares y la asa de la Escaramuza, que en realidad hoy es el cementerio de San José, y además llegaba hasta la carrera del Darro.
a mayor gloria del emperador y como si fuera un arco triunfal romano, porque Carlos V pretende entroncarse con nada más y nada menos que con Augusto, para él el mejor emperador que hubo en Roma y además el que trajo la paz a Augusta. Es verdad que Augusto pues, consiguió la paz porque había una guerra civil al final de la República bastante importante. Y él pretende pues, traer la paz a su reino, igual que hizo Augusto. La puerta se sitúa en lo que antes era una antigua puerta nazarí que estaba asociada a un torreón y que era conocida como la Puerta de las Alegres Nuevas o la Puerta de los Fosos. Bien, la localización de la Puerta de la Granada. Hay que tener en cuenta que los reyes católicos potenciaron la Puerta de la Justicia en detrimento de la Puerta de las Armas. Antes de la llegada de los reyes católicos, la gente normalmente entraba a la Alhambra a través del Arco del Cadí y de la Puerta de las Armas. La Puerta de las Armas está en un torreón de la Alcazaba. Es una puerta preciosa, lo que pasa es que desde abajo pues no se ve. ¿Por qué potenciaron la Puerta de la Justicia en detrimento de las armas? Pues por dos temas. Uno ideológico y otro de orden práctico. La Puerta de las Armas desemboca directamente en un espacio musulmán. Si hay una revuelta o cualquier problema, que la había, y los reyes se quedan atrapados en la Alhambra y no pueden salir. Y por un tema ideológico, porque ellos pretenden que, como la Alhambra ya es una ciudad cristiana, o una ciudad palatina cristiana, pretenden que la entrada a la Alhambra se realice por una zona cristiana, como es la como es Plaza Nueva, que se remodeló, empezó a remodelarse desde la época de los Reyes Católicos para convertirla en una plaza totalmente cristiana. Bien, como he dicho antes, está situada en el lienzo de la muralla que unía Torres Bermejas con la Alcazaba y hasta el siglo XVIII la Puerta de la Granada siempre se llamó de los Gómeres o la Puerta Imperial. Y, como he dicho antes, fue construida con la intención de unir la ciudad palatina con la Plaza Nueva, que es donde estaba la Chancillería. La Chancillería es donde está el Poder Judicial de la ciudad, pero ese Poder Judicial emana directamente de Carlos. No sé si estoy explicándome la idea, ¿sí? Vale, es que es importantísima. Por eso quiero que quede muy, muy clara. Bien, y aquí tenemos la ficha técnica de la Puerta de la Granada. Como digo, la obra de remodelación se encargaron a Luis, al conde de Tendilla, al segundo conde de Tendilla. Pero, perdón, al tercero. Pero, bueno, pues este hombre pretende que la traza de la obra la realice Pedro Machuca, que es un artista formado en Italia. ¿Os acordáis que antes decía que las personas, los artistas, todo el mundo, la población pretendía aprender y viajaba para comprender otros modos de pensar? Bueno, pues todos los artistas españoles viajaban a Italia, donde se formaban, y Pedro Machuca fue uno de ellos. Está levantada con piedra procedente de la cantera de Santa Pudia, de Cúzar, y tiene decoración en alto relieve y en escultura, y bueno, parece que las trazas las realizaron en 1545, entre 1545 y 1548, pero la obra se inició 2 años después porque se paralizó la construcción de Carlos V y el dinero que se utilizaba para construir el palacio se utilizó para construir la puerta.
La traza, como digo, la realizó Machuca, pero Machuca consiguió que la decoración la realizara su yerno, el maestro escultor Juan de Oreja. Bien, la medida de la torre. Bien, en el siglo XIX se hace una serie de medidas y se obtienen la siguiente cifra. 8,36 varas de altura, 12 de frente, es decir, la anchura, 36 pies de frente, como digo, y 12 varas de frente y 3 varas de espesor. Y la altura del arco central se midió en 7 varas. Una vara, como estáis viendo ahí, son 0,836 metros. En el siglo XX se volvió a medir y se encuentran que tiene 30 pies de altura, 36 de frente y 9 pies de espesor. Y los pies se consideran que tienen 0,3048 metros. Al comparar estas cifras se dan cuenta de que el arco ha perdido como 1 metro de altura, pero no es que se haya caído o se haya estropeado por la parte de arriba, es que los aportes de tierra, como el arco está situado en un barranco, aunque se aplanó, los aportes de tierra cuando llueve hicieron que el suelo se levantara 1 metro. Y Rosenthal piensa que tiene una teoría de que se levantó 1 metro el suelo del que se construyó al principio, de cómo se construyó al principio, primero por la poca altura de los arcos laterales, ¿dónde está? Aquí. Y porque las dovelas de los arcos laterales son muy grandes en comparación a la poca altura que tienen, y también porque hay una gran desproporción entre los pedestales sobre los que se asientan las columnas toscanas del arco y el arco en sí. Bien, y ahora vamos a ver una descripción técnica del arco de la granada. Como vemos, tiene una disposición tripartita, es decir, tiene un arco central y 2 arcos pequeños a los lados. Bien, como he dicho antes, las columnas son toscanas, tiene un entablamento y un frontón, en donde va la decoración que sería el escudo de Carlos con la corona imperial, las acróteras, que serían las figuras simbólicas de la paz y de la abundancia, y las 3 granadas abiertas. Bien, pues vamos a empezar. Esto sería el plinto sobre los que se asienta la columna, y después tenemos una serie de molduras que son una escocia, que es una moldura cóncava, y un toro, que es una moldura convexa. Ahora lo veremos mejor en otra imagen. Tiene un capitel, aquí está. Después tiene una cornisa. Esto forma parte de lo que es el entablamento. Después tiene un tímpano, un frontón y una cima. Esta parte sería la cima. Y el escudo, como he dicho, la corona y la acrótera y la granada. Estos serían la dovela central, que es la parte fundamental del arco. A partir de la dovela es como la clave, mejor dicho. La clave, la dovela central. A partir de la dovela es como conformamos los arcos. En este caso es un arco de medio punto, sin más historia, básico, que representa la virilidad, la fuerza, el poder. Luego están las dovelas. ¿Dónde está esto? Las dovelas. Y esto sería las jambas, y el espacio que hay entre las 2 jambas es la luz que tiene el arco. Para que lo veamos mejor,
he traído dos columnas, una de orden toscano y otra de orden dórico, porque, como estamos viendo, el entablamiento del orden toscano es muy simple y lo que se hizo fue ponerle un frontón de orden dórico. En realidad las columnas son toscanas, pero sí que es verdad que la decoración es una mezcla de dórico y toscano. Bien, las columnas tenían énfasis, que es una forma de tallar la columna de manera que a la vista se vean mucho más estilizadas y más derechas. La énfasis significa que la columna, el fuste de la columna es esto, la columna propiamente dicha. Pues en la zona central se desbasta un poquito de manera que a la visión se ve mucho más derecha y más estilizada. Bien, y vamos con el simbolismo de la Puerta de la Granada. Carlos V reformó la Alhambra con la Casa Nueva, que en realidad la Casa Nueva es el palacio, reformó también la Casa Nueva, vieja. Pero lo que trata es de desarrollar su programa imperial y, según López Guzmán, lo que hizo fue insertar su palacio dentro de unos espacios totalmente palatinos, como eran los palacios nazaríes, y construir el pilar de Carlos V y la Puerta de la Granada de manera que uniera lo que es la Casa Nueva y la Casa Vieja, vamos, la Alhambra, con la nueva ciudad y el nuevo urbanismo de la ciudad. Lo que intenta es integrar la Acrópolis dentro de la ciudad. Y también hay teorías que dicen que es un alegato de integración cultural. Lo que trata es de integrar la cultura musulmana en la nueva cultura cristiana y alcanzar una época de estabilidad y de paz social. Bueno, voy a hablar un poquillo de la granada. La granada es un símbolo en la sociedad grecorromana, era el símbolo de Perséfone, era el símbolo de Salomón, aparece en la Biblia, y además en muchos escudos y coronas de los reinos castellanos aparecen ramas de granado. Por ejemplo, en el escudo y la corona de el rey Enrique IV de Trastámara, hermano de Isabel la Católica. Lo que intento explicar es que el símbolo de la granada tiene raigambre española y además es un símbolo que conecta con toda la historia, desde griego y romano hasta el cercano Oriente. Bien, los reyes católicos la utilizaron como símbolo de su poder, es decir, ellos tenían una serie de reinos, reino de Navarra, de Castilla, de Aragón, que podríamos asociarlo a los de la Granada, y esto estaba dentro del poder político y del poder real que ellos tenían. Es decir, ellos se consideraban como si dijéramos la cáscara de la granada, que a través de su poder y de su reinado integraban los distintos reinos que conformaban España. Bien, seguimos. No sé si se ve bien, pero este es el escudo imperial de Carlos V. Voy a explicarlo porque es fundamental. Carlos V desarrolla a través de su escudo, como he dicho, ya he repetido a lo largo de esta charla muchas veces, Carlos V utiliza cualquier sistema para desarrollar su idea de imperio y su escudo pues, es uno de ellos. El escudo está formado por la corona del imperio, la corona imperial, que heredó, entre comillas, de su abuelo Maximiliano de Austria. Heredó, digo entre comillas, porque tuvo que pagarle a los electores de Alemania,
para que lo eligieran a él, evidentemente. Que por eso la dote de su esposa le vino como agua de mayo. Bien, pues tiene la corona imperial, como digo, tiene la aspa de San Andrés. La aspa de San Andrés la utilizaron, era una bandera que utilizó mucho, bueno, es una bandera que un símbolo que tiene a partir de su padre, heredado de su padre, y como digo, las aspas de San Andrés es una bandera que utilizaron mucho los tercios de Flandes en la guerra con Flandes. De hecho, en el cuadro de Velázquez de las Lanzas, la rendición de Breda, aparece una bandera con cuadritos blancos y azules en donde está también el aspa de San Andrés. El aspa de San Andrés es una cruz, una X, mejor dicho, en rojo. Después está las águilas imperiales. Existen diversas teorías sobre por qué utilizo dos águilas en lugar de una. Hay una teoría que habla de que como los reinos del imperio de Carlos estaba hacia el este y hacia el oeste, por eso hay dos águilas, uno representa el este y otro el oeste. También hay otra teoría que habla de que las águilas representan el imperio y el papado. Y hay que tener también en cuenta que las águilas están presentes en el escudo de Isabel la Católica. Isabel la Católica era muy devota de San Juan y el símbolo de San Juan es el águila. Bien, después tenemos el collar del toisón de oro, que lo utiliza muchísimo Felipe VI, con el vellocino. El vellocino de oro, o nos acordamos de Jasón y los argonautas, sí, ¿no? Venga, seguimos. Y el escudo está dividido en cuarteles y los cuarteles van dobles, son los mismos en el número 1 y el número 3 y el número 2 y el número 4. El número 1 y el número 3 pertenece a la herencia de su madre, Juana, y el número 2 y el número 3 pertenece a la herencia de su padre. Y he tratado, no sé si se ven bien, de explicar cada cuartel. El cuartel número 1, herencia de su madre, está integrado por los reinos de Castilla, el reino de León, las barras de Aragón y las cadenas de Navarra. Y luego tenemos el reino de Nápoles, que es esta parte de aquí. Bien, por parte de su padre tiene el archiducado de Austria, el ducado de Borgoña, que es este de los flores de lis, el ducado de Brabante, que es este del león rampante en amarillo sobre fondo negro, el condado del Tirol, el ducado de Flandes y al final el reino de Granada, que lo heredó de su madre. Bien, y ya para terminar tenemos las columnas del plus ultra. Se supone, según la mitología, que Hércules construyó unas columnas en Gibraltar y la otra en África, enfrente, y la rodeó con una cinta que decía non plus ultra, es decir, no hay nada más allá. Se suponía que a partir de las columnas de Hércules lo que había era una especie de catarata donde se acababa el mundo. Como Carlos tiene unos territorios más allá de las columnas de Hércules, lo que hizo fue quitarle el non y dejarlas con el plus ultra, o sea, y más allá. Bien. Y ahora vamos a hablar de las figuras alegóricas de la paz y de la ambulancia que estaban en la acrótera del frontón. Bien, he traído esta imagen porque la acrótera, las figuras de la paz y la abundancia bueno, a lo largo de los siglos se estropearon hasta el punto de que ya es que no se ve nada. Entonces he traído esta imagen con el fin de que veamos cómo estarían situadas las dos figuras alegóricas. Estarían sentadas, apoyadas contra el frontón, y una llevaría una paloma y unas ramitas de olivo, y ahora explico por qué, y otra llevaría
la cornucopia de la abundancia o el cuerno de la abundancia. Esta imagen representa al Tíbet y está en la Stenbar de Constantino en Roma, no tiene nada que ver con la crotera de aquí, pero sí quería que vierais más o menos cómo estarían situadas, ¿vale? Bien, las figuras estaban decoradas con pintura, lo que pasa es que, bueno, pues a lo largo del tiempo se han ido destruyendo. Según Gómez Moreno, se trataría de unos mancebos, unos ángeles mancebos con una ala. Bien. La figura de la paz. La figura de la paz se supone que debería llevar una paloma y una ramita de olivo. ¿Por qué? Porque esto entronca con la idea de Noé. Como todos sabemos, Noé construyó un arca donde vivió durante 40 días y 40 noches esperando que terminara el diluvio. Se ve que ya tenían una angustia espantosa y a los 40 días decidieron mandar una paloma a ver si encontraba un lugar seco donde pudieran desembarcar. Estaban ya un poco cansados. Y la paloma vino con una ramita de olivo. Y a partir de esa idea, ellos pensaron que habría un lugar seco donde pudieran desembarcar porque por lo menos había olivos. Bien, pues esta idea se desarrolla en la puerta de la Granada y también en los frisos que hay en el Palacio de Carlos V. Hay unas figuras aladas con unas trompetas, que son la figura de la paz. Y debajo hay cañones que se están rompiendo, cañones rotos. Es la destrucción de las armas porque ya hay paz. La idea de la paz es fundamental en el reinado de Carlos V. Pretende, con esta idea, desarrollar la idea, valga la redundancia, de que él es un gobernante magnífico con unas actitudes como militar maravillosas y como gobernante también, de manera que ha construido un periodo de paz. No es verdad porque la ciudad de Granada es un polvorín, pero es la difusión de su programa político y lo que él pretende que todo el mundo crea. Bien. Y en cuanto a la figura de la abundancia, pues bueno, nos retrotraemos a la famosa frase de que en los periodos de paz, mejor dicho, se desarrolla la agricultura, la economía, el comercio y es una época de gran prosperidad y de paz social. Y bueno, pues eso, las dos figuras lo que están relacionadas es con la idea fundamental de su programa político, que es que él es un gobernante magnífico y un magnífico militar. Bien, y vamos terminando ya, que me parece que se me está yendo el santo al cielo, como a mi costumbre. Bien, vamos a hablar un poquillo de los antecedentes de la puerta de la Granada. Bien, la primera idea, el primer antecedente con que se cuenta sería la puerta Maiori. Esta puerta se construyó, mejor dicho, el emperador Claudio en el 52 y unía dos acueductos. Como estamos viendo, tiene también dos arcos, uno y el central, que está conformado por dos arquitos pequeños de medio punto con columnas toscanas y frontones. Bien, a partir de esa puerta en Verona se construye la puerta nueva de Verona, que no la he traído porque ya es que no me cabía. Y también otro de los antecedentes es el Palacio de Te. El Palacio de Te se construye en Mantua por Federico... ¿Cómo se llama? Federico Gonzaga, exactamente. Federico lo acaban de nombrar duque de Mantua, Carlos V, y se construye un palacio normal. Esta puerta pertenece al cortile del palacio, el cortile es el patio, y está conformada por lo mismo, por unas columnas toscanas,
almohadillado. El almohadillado se puso muy de moda en el siglo XV en Italia, y un frontón. Se supone que el almohadillado, según la teoría de Alberti es el teórico, el arquitecto, el almohadillado corresponde a personalidades fuertes, viriles, con capacidad de mando y con poder. Y es por ello que el Palacio de Carlos V, el primer piso y la Puerta de la Granada está construida en ese estilo. Bien, y ya voy a dar unas pinceladas sobre el Pilar de Carlos V, una cosa rápida porque no se quede así un poco descolgado. Bien, el pilar lo trazó Machuca, pero en realidad lo construyó Nicolao de Corte. Consta de 2 cuerpos y una fuente. La pila es una pila rectangular. Está construido, como todos sabemos, en la entrada de la Puerta de la Justicia, antes de llegar a la Puerta de la Justicia. Yo entiendo que se construyó bueno, pues como una forma de decoración, y también las personas que subían por el bosque de la Alhambra, cuando llegaban arriba necesitaban beber un poquito de agua porque llegaban extenuadas, las personas y también los animales. Bien, tiene 2 cuerpos, como estáis viendo ahí. El primer cuerpo está conformado por unos tableros separados por pilastras y con ramas de granado y el escudo de los Tendillas, ya que estaban participando en la dirección de las obras, que menos que dejar su impronta. Así que le colocaron también los escudos. Se cree que los mascarones, bueno, y en las tarjetas hay unos mascarones, que hay 2 teorías al respecto. Unos piensan que son los 3 ríos de la ciudad, el Darro, el Genil y el Beiro, y otros piensan que en realidad son representaciones del verano, la primavera y el otoño, porque están coronadas de fruta y espigas. El segundo cuerpo está formado por un tarjetón con cinta y lazo, donde aparece una inscripción que dice Imperatori Caesari Carolo V Hispaniorum Regi, es decir, Emperador César Carlos V, rey de España. Y los pedestales lo encuadran la figura de el eslabón y el pedernal, que es la representación del toisón de oro, y las columnas de Hércules y el águila. Y también tiene unas cartelas que en sus extremos hay unos niños que están derramando agua desde unas conchas, o unas caracolas, mejor dicho, y remata el pilar un semicírculo con el lema del Plus Ultra, y está flanqueado por unos delfines que también echan agua. Y hay que decir que esta obra fue restaurada por el escultor granadino Alonso de Mena, con motivo del viaje de Felipe IV a Granada. Bien, y creo que ya he terminado la charla. Si quieren hacer alguna pregunta y puedo contestarla, lo haré con muchísimo gusto.